Un juez se negó a escuchar el caso de una mujer pobre, pero lo que sucedió después lo dejó sin palabras. En una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos proyectaban largas sombras sobre las calles atestadas, vivía un juez llamado Ernesto Valverde. Era conocido por su rigidez y su apego inflexible a la letra de la ley. Su reputación le precedía y muchos temblaban ante la posibilidad de enfrentarse a él en los tribunales. Ernesto había crecido en una familia acomodada, asistido a las mejores escuelas y nunca había experimentado verdaderas dificultades en su vida. Su visión del mundo estaba teñida por sus privilegios, aunque él no era consciente de ello. Para él, la justicia era un conjunto de reglas claras y definidas que debían aplicarse sin excepciones. Un día lluvioso de otoño, una mujer llamada María Sánchez entró en su juzgado. Vestía ropa gastada y llevaba un bebé en brazos. Sus ojos, cansados pero determinados, reflejaban una vida de lucha y sacrificio. María había venido a presentar una demanda contra su empleador, quien se negaba a pagarle 3 meses de salario. Cuando le llegó el turno de hablar, María se acercó al estrado con pasos vacilantes. «Su señoría», comenzó con voz temblorosa, «he venido a buscar justicia. He trabajado duro durante meses, pero mi jefe se niega a pagarme. Tengo un bebé que alimentar y...» Ernesto la interrumpió bruscamente. «Señora, ¿tiene usted un abogado?» María negó con la cabeza. «No, su señoría, no puedo permitirme uno». El juez frunció el ceño. «En ese caso, I'm afraid no puedo atender su caso. Este tribunal no puede procesar demandas sin la debida representación legal. Le sugiero que busque ayuda en la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Pero, su señoría, he estado allí. Dicen que tienen una lista de espera de meses. Mi bebé no puede esperar tanto tiempo para comer». Ernesto se mantuvo impasible. «Lo siento, pero esas son las reglas. No puedo hacer excepciones. Siguiente caso». María salió del juzgado con los hombros caídos, sosteniendo a su bebé contra su pecho, como si fuera un escudo contra la injusticia del mundo. Ernesto la observó marcharse, sintiendo una punzada de incomodidad que rápidamente suprimió. Después de todo, se dijo a sí mismo, «La ley es la ley». Esa noche, mientras conducía de regreso a su lujosa casa en los suburbios, Ernesto no podía sacarse de la cabeza la imagen de María y su bebé. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionarse si la justicia que él administraba era realmente justa. Al día siguiente, Ernesto llegó al juzgado como de costumbre, pero algo había cambiado en su interior. Mientras revisaba los casos del día, no podía evitar pensar en cuántas personas como María habrían pasado por su sala sin ser escuchadas. A media mañana, una noticia sacudió el juzgado. Un hombre había entrado en las oficinas de asistencia jurídica gratuita y había tomado rehenes. Exigía hablar con un juez, alegando que el sistema le había fallado. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se enteró de que el hombre era el marido de María. Sin pensarlo 2 veces, Ernesto se ofreció como voluntario para negociar con el hombre. Cuando llegó al lugar, se encontró cara a cara con un hombre desesperado, con los mismos ojos cansados que había visto en María el día anterior. «Señor juez», dijo el hombre con voz ronca, «¿por qué no escuchó a mi esposa ayer? ¿Por qué la ley protege a los ricos y poderosos, pero no a gente como nosotros?» Ernesto, por primera vez en su carrera, no tenía una respuesta preparada. En ese momento, se dio cuenta de que la justicia que había estado administrando estaba lejos de ser perfecta. «Tiene razón», admitió finalmente. «Cometí un error ayer, y lo siento profundamente». Las palabras de Ernesto sorprendieron a todos los presentes, incluido él mismo. El hombre, conmovido por la honestidad del juez, soltó el arma que llevaba y se entregó pacíficamente. Este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Ernesto. Comenzó a ver la ley no solo como un conjunto de reglas rígidas, sino como un instrumento para lograr una verdadera justicia. Se propuso trabajar para hacer el sistema legal más accesible y equitativo para todos. En los meses siguientes, Ernesto se dedicó a impulsar reformas en el sistema judicial.
Estableció un programa de asesoría legal gratuita en el juzgado. Colaboró con organizaciones sin fines de lucro para proporcionar representación a personas de bajos recursos y comenzó a dar charlas en escuelas de derecho sobre la importancia de la empatía y la comprensión en la administración de justicia. Su transformación no pasó desapercibida. Muchos de sus colegas lo criticaron, acusándolo de ser demasiado blando. Pero para Ernesto, cada sonrisa agradecida, cada lágrima de alivio en los ojos de aquellos a quienes ahora podía ayudar, valía más que cualquier aprobación de sus pares. Un día, mientras caminaba por un parque cercano al juzgado, Ernesto se encontró con María. Ella estaba sentada en un banco, alimentando a su bebé. Al verlo, María se tensó, pero Ernesto se acercó con una sonrisa amable. «Señora Sánchez», dijo suavemente, «me gustaría pedirle disculpas por cómo la traté aquel día. He aprendido mucho desde entonces, y gran parte de ese aprendizaje se lo debo a usted». María lo miró sorprendida, pero luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias, su señoría. He oído hablar de los cambios que ha estado haciendo. Están ayudando a mucha gente». Ernesto se sentó junto a ella y por primera vez en su vida escuchó realmente. María le contó sobre su vida, sus luchas, sus esperanzas. Hablaron durante horas y con cada palabra, Ernesto sentía que su comprensión del mundo se expandía. A partir de ese día, Ernesto se convirtió en un defensor incansable de la justicia social. Utilizó su posición y sus privilegios para dar voz a los que no la tenían. Estableció programas de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas, presionó por reformas legislativas para hacer el sistema judicial más equitativo y nunca dejó de recordar a sus colegas que detrás de cada caso había seres humanos con historias complejas y dignas de ser escuchadas. Su reputación cambió. Ya no era conocido como el juez inflexible y frío, sino como un hombre justo y compasivo que se esforzaba por ver más allá de las apariencias y las circunstancias. Años más tarde, en una ceremonia de reconocimiento a su labor, Ernesto subió al podio y miró a la audiencia. Entre la multitud, vio a María y a su hijo, ahora un joven adolescente. Ambos le sonreían con orgullo. «La verdadera justicia», comenzó Ernesto, «no se encuentra solo en los libros de leyes o en las salas de los tribunales. Se encuentra en nuestra capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con compasión. Hace años, cometí el error de cerrar mis oídos y mi corazón a alguien que necesitaba ayuda. Ese error me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que la ley, sin humanidad, es solo un conjunto de palabras vacías». Mientras hablaba, Ernesto reflexionaba sobre su viaje. Recordaba al hombre que una vez fue, tan seguro de sí mismo y de su interpretación de la justicia. Ahora entendía que la verdadera sabiduría no estaba en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a cuestionar constantemente sus propias creencias y a aprender de cada persona que cruzaba su camino. «Cada día», continuó, «me esfuerzo por ser mejor que el día anterior, por escuchar más, juzgar menos y recordar siempre que detrás de cada caso hay una historia humana que merece ser oída. La justicia no es un concepto abstracto, es algo que construimos juntos, con cada decisión que tomamos, con cada mano que tendemos a quien lo necesita». Mientras concluía su discurso, Ernesto pensó en todos los rostros que había visto pasar por su juzgado a lo largo de los años. Rostros llenos de esperanza, de miedo, de determinación. Cada uno de ellos le había enseñado algo, había añadido una pieza al complejo rompecabezas de la justicia que ahora entendía mucho mejor. «El camino hacia una sociedad verdaderamente justa es largo y difícil», dijo Ernesto, «pero cada paso cuenta. Cada vez que elegimos la empatía sobre la indiferencia, la comprensión sobre el prejuicio, estamos construyendo un mundo mejor, y ese, amigos míos, es el verdadero trabajo de la justicia». Cuando terminó de hablar, la sala estalló en aplausos, pero para Ernesto, el mayor reconocimiento fue la mirada de gratitud en los ojos de María y su hijo. En ese momento, supo que su transformación no solo había cambiado su vida,
sino que había tocado las vidas de innumerables personas. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para dormir, reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquel día lluvioso en que María entró en su juzgado. Se dio cuenta de que su viaje de aprendizaje y crecimiento estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas historias que escuchar, nuevas injusticias que corregir. Mientras cerraba los ojos, Ernesto se preguntó qué nuevas lecciones le depararía el futuro. ¿Qué otras formas de injusticia aún no había notado? ¿Qué más podía hacer para hacer del mundo un lugar más justo y equitativo? Con estos pensamientos en mente, Ernesto se durmió, listo para enfrentar un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer la diferencia en la vida de alguien. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Un paso a la vez, un caso a la vez, una vida a la vez. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó con una nueva determinación. Los eventos de los últimos años habían cambiado profundamente su perspectiva, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras se preparaba para ir al juzgado, reflexionó sobre cómo podría seguir mejorando el sistema de justicia. Al llegar a su despacho, encontró sobre su escritorio un expediente que llamó su atención. Era el caso de un joven acusado de robo. Normalmente, Ernesto habría revisado rápidamente los hechos y preparado su sentencia basándose estrictamente en la ley. Pero ahora, algo le decía que había más en esta historia. Decidió hacer algo poco convencional. Visitaría el vecindario del acusado antes de la audiencia. Quería entender el contexto, ver con sus propios ojos las circunstancias que podían llevar a alguien a cometer un delito. Esa tarde, Ernesto se encontró caminando por las calles de uno de los barrios más pobres de la ciudad. Las casas destartaladas, las calles llenas de baches y la falta de espacios verdes contrastaban fuertemente con el lujoso vecindario donde él vivía. Vio a niños jugando en callejones sucios, ancianos sentados en porches rotos y jóvenes en las esquinas con miradas perdidas. Mientras caminaba, Ernesto se dio cuenta de que estaba viendo por primera vez la otra cara de la ciudad que juraba proteger. Aquí, la ley y la justicia parecían conceptos lejanos, casi irrelevantes frente a las necesidades básicas no satisfechas. De repente, escuchó gritos provenientes de un callejón cercano. Sin pensarlo, Ernesto corrió hacia el sonido. Al doblar la esquina, vio a dos hombres forcejeando. Uno de ellos era el joven cuyo caso estaba por juzgar. ¡Alto!, swingió Ernesto con toda la autoridad que pudo reunir. Los hombres se separaron, sorprendidos por la interrupción. El joven acusado, al reconocer a Ernesto, palideció. «Su señoría», balbuceó, «yo no es lo que parece». Ernesto levantó una mano para calmarlo. «No estoy aquí como juez», dijo suavemente. «Estoy aquí para escuchar. ¿Pueden decirme qué está pasando?». El otro hombre, mayor y con aspecto cansado, habló primero. «Este chico robó medicinas de mi farmacia. Lo pillé tratando de venderlas en la calle». El joven, con lágrimas en los ojos, se defendió. «Mi hermana está enferma. No tenemos dinero para sus medicamentos. Yo solo quería ayudarla». Ernesto sintió que se le encogía el corazón. Aquí estaba, frente a frente con la complejidad de la vida real, donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaban en un mar de necesidad y desesperación. «Vengan conmigo», dijo Ernesto después de un momento de reflexión. «Creo que podemos encontrar una solución mejor que pelear en un callejón». Llevó a ambos hombres a una cafetería cercana. Durante las siguientes horas, Ernesto escuchó sus historias. El farmacéutico luchaba por mantener su negocio a flote en un barrio donde pocos podían pagar los medicamentos. El joven trabajaba en trabajos ocasionales para mantener a su familia, pero el salario nunca era suficiente para cubrir las necesidades médicas de su hermana. Mientras escuchaba, Ernesto comenzó a ver cómo podía usar su posición no solo para juzgar, sino para mediar, para encontrar soluciones que realmente ayudaran a la comunidad. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «¿Qué les parece si establecemos un programa de trabajo comunitario en la farmacia?
El joven podría trabajar para pagar los medicamentos que tomó y al mismo tiempo aprender un oficio valioso. Y usted, dijo dirigiéndose al farmacéutico, podría recibir ayuda en su negocio y establecer un sistema de precios escalonados para que más personas en el vecindario puedan acceder a los medicamentos que necesitan. Ambos hombres se miraron, sorprendidos por la sugerencia. Después de un momento de duda, asintieron lentamente. «Podría funcionar», dijo el farmacéutico. «Haré lo que sea necesario», añadió el joven con un brillo de esperanza en sus ojos. Ernesto sonrió. «Bien, entonces trabajemos en los detalles, y no se preocupen, me aseguraré de que todo sea legal y justo para ambos». Esa noche, mientras Ernesto regresaba a casa, se dio cuenta de que había encontrado una nueva forma de impartir justicia. No se trataba solo de aplicar la ley, sino de usar la ley como una herramienta para crear soluciones que beneficiaran a toda la comunidad. En los meses siguientes, Ernesto implementó cambios significativos en su forma de manejar los casos. Estableció un programa de mediación comunitaria donde las disputas menores se resolvían a través del diálogo y el compromiso mutuo, en lugar de sentencias estrictas. Trabajó con organizaciones locales para crear programas de rehabilitación y capacitación laboral para infractores no violentos. Su enfoque innovador no pasó desapercibido. Pronto, otros jueces comenzaron a tomar nota de sus métodos. Algunos lo criticaban por ser demasiado blando, pero muchos más veían el valor de su enfoque centrado en la comunidad. Un día, Ernesto recibió una llamada inesperada. Era el presidente de la Corte Suprema del Estado. «Juez Valverde», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos estado observando su trabajo. Nos gustaría que viniera a hablar con nosotros sobre la posibilidad de implementar algunos de sus programas a nivel estatal». Ernesto estaba emocionado, pero también nervioso. Sabía que esta era una oportunidad para hacer un cambio real y duradero en el sistema de justicia, pero también sabía que enfrentaría resistencia de aquellos que preferían mantener el status quo. El día de la presentación, Ernesto se paró frente a los jueces de la Corte Suprema y comenzó a hablar. Les contó sobre María, sobre el joven de la farmacia, sobre las innumerables vidas que había visto transformarse cuando se les daba una oportunidad real de redención. «La justicia», dijo, «no debe ser ciega a las realidades de nuestra sociedad. Debe ver claramente las desigualdades, las luchas y las necesidades de nuestras comunidades. Solo entonces podremos crear un sistema que no solo castigue el crimen, sino que también lo prevenga y rehabilite a quienes han cometido errores». Mientras hablaba, Ernesto podía ver que sus palabras estaban teniendo un impacto. Algunos jueces asentían con aprobación, otros fruncían el ceño pensativamente. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en un acalorado debate. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, debates y planificación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se tomó una decisión. El Estado implementaría un programa piloto basado en los métodos de Ernesto en varios distritos judiciales. Era un comienzo, no una victoria total, pero Ernesto sabía que era un paso importante en la dirección correcta. Años pasaron. El programa piloto se expandió gradualmente a todo el estado. Ernesto, ahora canoso pero con los ojos tan brillantes como siempre, se convirtió en un mentor para una nueva generación de jueces que creían en una justicia más humana y efectiva. Un día, mientras caminaba por el parque donde una vez se había encontrado con María, Ernesto vio a un joven sentado en un banco, leyendo un libro de derecho. Se acercó y notó que el joven tenía un aire familiar. «Disculpe», dijo Ernesto, «¿nos conocemos?» El joven levantó la mirada y sonrió. «Usted no me recordará, su señoría, pero yo nunca lo he olvidado. Soy el hijo de María Sánchez. Usted cambió nuestras vidas hace muchos años». Ernesto se sentó junto al joven, abrumado por la emoción. «¿Cómo está tu madre?», Zrenia preguntó. «Está bien», respondió el joven. «Gracias a los cambios que usted implementó, pudo obtener la ayuda legal que necesitaba. Recuperó su salario atrasado y pudo encontrar un mejor trabajo.
Yo estoy estudiando Derecho ahora. Quiero ser como usted, ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Ernesto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese es el mayor cumplido que alguien podría hacerme, dijo suavemente. Mientras conversaban, Ernesto reflexionó sobre el largo camino que había recorrido. Desde aquel día en que había rechazado escuchar a María, hasta este momento, sentado junto a su hijo que aspiraba a ser abogado. Cada decisión, cada caso, cada vida tocada, había sido un paso en este viaje. ¿Sabes?, dijo Ernesto al joven, cuando comencé mi carrera pensaba que la justicia era algo simple, blanco o negro, pero he aprendido que es mucho más complicada que eso. Es un equilibrio delicado entre la ley y la compasión, entre el castigo y la rehabilitación. Y lo más importante, es algo que debemos construir juntos, como comunidad. El joven asintió, absorto en las palabras de Ernesto. ¿Tiene algún consejo para alguien que está comenzando en este camino?, Zrenia preguntó. Ernesto sonrió. Nunca dejes de escuchar. Cada persona que entra en una sala de tribunal tiene una historia, y esa historia importa. No te conformes con aplicar la ley, busca entender por qué se rompió en primer lugar. Y siempre recuerda que detrás de cada caso hay seres humanos, con sus esperanzas, miedos y potencial para el cambio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ernesto se despidió del joven, sintiéndose renovado y esperanzado. Sabía que su trabajo no había terminado, que siempre habría más por hacer, más vidas por cambiar, más justicia por impartir. Esa noche, en su casa, Ernesto se sentó en su estudio y comenzó a escribir. Decidió que era hora de compartir su historia, sus errores y sus aprendizajes con un público más amplio. Tal vez, pensó, sus experiencias podrían inspirar a otros a ver la ley y la justicia de una manera diferente. Mientras escribía, Ernesto pensó en todos los rostros que había visto a lo largo de los años. María, el joven de la farmacia, los jueces de la Corte Suprema, el hijo de María. Cada uno de ellos había jugado un papel en su viaje, enseñándole algo nuevo sobre la complejidad de la justicia y la humanidad. Se dio cuenta de que su verdadero legado no eran los programas que había implementado o los casos que había juzgado. Su legado era el cambio de mentalidad que había ayudado a iniciar, la idea de que la justicia podía ser más que un simple castigo, que podía ser una fuerza para la transformación y el crecimiento tanto individual como comunitario. Mientras terminaba el primer capítulo de su libro, Ernesto miró por la ventana hacia la ciudad que había servido durante tantos años. Vio las luces de los edificios, imaginando las innumerables vidas e historias que se desarrollaban detrás de cada ventana iluminada. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pensó, pero estamos en el camino correcto. Con esa idea reconfortante, Ernesto cerró su cuaderno y se preparó para dormir, listo para enfrentar un nuevo día y los nuevos desafíos que traería. Sabía que cada día era una oportunidad para hacer justicia, para escuchar, para entender y para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y así, el juez que una vez se negó a escuchar el caso de una mujer pobre, se convirtió en el catalizador de un cambio profundo en el sistema de justicia. Su historia, nacida de un momento de error y redención, continuaría inspirando a generaciones de juristas, recordándoles siempre que la verdadera justicia nace de la compasión, la comprensión y la voluntad incansable de hacer lo correcto, sin importar cuán difícil pueda ser. Ernesto Valverde, el juez que aprendió a escuchar, había encontrado finalmente la verdadera esencia de la justicia, y en ese descubrimiento había cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de incontables personas que buscaban justicia en un mundo a menudo injusto. Su legado perduraría, no en piedra o en estatuas, sino en las vidas transformadas, en las comunidades fortalecidas y en un sistema de justicia más humano y equitativo. Y aunque Ernesto sabía que su trabajo nunca estaría realmente terminado, se sentía en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado.
Mientras se quedaba dormido, Ernesto sonrió, agradecido por el largo y difícil viaje que lo había llevado a este momento. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y oportunidades, y él estaría listo, con el corazón abierto y los oídos atentos, para seguir luchando por una justicia verdadera y significativa para todos.